Quiero dar la bienvenida a la segunda sesión de nuestro ciclo de seminario sobre propagación de flora nativa y formas de enfrentar el cambio climático, en el cual tenemos especialmente hoy día invitado a una gran amiga mía y una profesional muy excelente, que es la profesora Gabriela Lankin. Ella hizo su posgrado en la Universidad de Adelaide, en Australia, y ahora ella es profesora de la Universidad de Chile, y trabaja en un área muy interesante que tiene que ver con cómo podemos utilizar los insectos nativos y los artrópodos y otros invertebrados nativos en el uso para controlar plagas. Y en esta ocasión nos va a contar sobre huertos urbanos, que es un área súper interesante para enfrentar esta situación de crisis climática y también de lograr una resiliencia ambiental. Así que, sin más que agregar, quisiera dejarlos con Gabriela para que nos cuente sobre huertos urbanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. ¿Prefieren que me ponga ahí o que...? Y tengo que quedar en este espacio. Bueno, como decía Cristian, yo soy agrónoma y trabajo en control biológico de plagas, pero también tengo un interés muy grande por el impacto que causa nuestro sistema alimentario sobre el medio ambiente, y una de las cosas y sobre el cambio global que está ocurriendo actualmente, y una de las cosas que se han planteado es como la posibilidad de que la gente vuelva a producir sus propios alimentos. Y eso tiene un montón de implicancias sobre el transporte de los alimentos y la huella de carbono, la eficiencia del agua, el hecho también de conocer los ciclos de las hortalizas, cómo crecen las plantas. También produce una aproximación a la naturaleza que hemos perdido en el sistema actual en que nos encontramos viviendo, digamos, en un sistema de agricultura industrializada, en que el ciudadano no tiene contacto con los centros de producción, por lo tanto no tiene idea cómo se producen las cosas. Ahora, lo que les voy a contar hoy día es un pequeño resumen de un montón de información. Yo aquí reuní cosas que son más o menos importantes, pero claramente van a quedar dudas, porque es mucha información y que tiene que ver con cuáles son las cosas importantes cuando uno quiere establecer y cuidar un huerto urbano. Perdón, voy a... Ya estaba la última diapositiva como primera. Entonces, la primera decisión que tenemos que tomar en un ambiente urbano es si podemos, si tenemos el espacio para hacer un huerto al aire libre o bajo plástico. Y ambas cosas tienen ventajas y desventajas. Si uno lo hace al aire libre, puede aprovechar cualquier rinconcito del patio, del balcón, del muro, de la azotea, de un parque. Es más barato, porque no tiene mayor gasto que preparar el suelo, pero tiene la desventaja de que las hortalizas están más expuestas a las condiciones climáticas, sobre todo en invierno, en el frío. Y cuando uno hace una estructura bajo un huerto bajo invernadero, tiene la ventaja que uno aprovecha meses de invierno en este ambiente protegido contra las heladas o contra los fríos, por lo tanto tiene una época de producción más larga. Pero tiene la desventaja que hay que contar con un espacio que pueda contener esta estructura y es más caro. Pero ambas opciones son interesantes y buenas. También tenemos que pensar cuando estamos montando el huerto si vamos a usar algún tipo de estructura o si lo vamos a hacer directamente sobre el suelo, que también es una opción que puede ser, también es más económica, pero también, sobre todo en situaciones en que el suelo es muy delgado,
o es muy duro, uno puede elevar el suelo con bancales y rellenarlos con suelo mullido, más nutritivo, etcétera, con más materia orgánica. Y también esto podría implicar un costo extra, pero tiene sus ventajas. Y en los huertos que yo he trabajado, en general usamos las tablas en las dimensiones que vienen. Son de 3,20 metros de largo, y el ideal es que ojalá uno no haga bancales de más de 1 metro de ancho, porque hay que tener la posibilidad de acceder al huerto desde todos lados. Entonces, si es muy ancho, uno ya tiene que pisar el huerto. Aquí hay un ejemplo de los bancales que se pueden hacer. Son estructuras muy sencillas, se entierran y se llenan con suelo. Entonces, cuando hay un suelo que está muy compactado, muy duro, muy pobre, uno puede, en el fondo, usar este tipo de estructuras y poner un buen suelo en estos bancales. Y estos bancales también sirven para situaciones en las que uno tiene un pavimento, una terraza, cuando uno está pensando en hacer, por ejemplo, en una azotea, es una súper buena solución. Ahí tienen que ser un poco más altos para que el suelo sea más profundo. Pero uno, en la ciudad hay muchos espacios donde uno podría hacer huertos y que muchas veces no tienen suelo, y esta es una excelente alternativa. Y el tamaño y la forma que uno le dé va a estar en función del espacio que tengamos y las necesidades que tengamos. Por ejemplo, si tenemos adultos mayores que les cuesta agacharse, podemos elevar estos bancales, o en este caso serían estas mesas, y puede acceder a alguien con limitaciones de movimiento. Si estamos trabajando con niños, el ideal es hacer huertos más pequeños para que ellos tengan acceso a todas las áreas del huerto, pero también podemos generar rincones bonitos con los huertos. O sea, además es una cosa muy interesante desde el punto de vista de la plasticidad que pueden tener y la forma. Uno puede generar un rincón bonito. Después le pusimos unos bancos acá, hicimos un rincón que estaba rodeado de hortalizas. Y cuando uno tiene espacios aún más pequeños y más restringidos, uno incluso puede tener huertos en estructuras que están colgando. Estas son canaletas de techo, de agua de lluvia. Pueden estar colgando de un alero, de una reja. Aquí la cantidad de suelo que hay es mucho menor, por lo tanto uno no puede pensar en tener ahí quizás una planta de tomate, pero sí puede tener hierbas medicinales, algunas hortalizas de hoja como lechuga, rúcula. También uno puede usar materiales reciclados. Estos son tarros de lata, tarros de conserva, botellas. Aquí también hay una estructura que está hecha con botellas cortadas, soportadas sobre una especie de caballete. Estas son tubos de PVC a los cuales les abrimos unas entradas y los llenamos de suelo. Entonces las hortalizas van en estas entradas. Entonces, en realidad, cualquier espacio que uno tenga disponible puede usarse si uno cuenta con la imaginación y los materiales adecuados para hacer alguna de estas alternativas. Aquí hay estructuras autosoportantes hechas en base a pallets, que en este pequeño espacio cabe una gran cantidad de hortalizas. También esto hecho con pallets viejos y unos sacos que contienen el suelo y las hortalizas. Y luego, cuando ya hemos decidido de qué manera vamos a poner ese huerto, si en el suelo, si bajo plástico, etcétera, tenemos que considerar algunas condiciones que tienen que darse para que tenga éxito el huerto. Una de ellas, que es fundamental, es que tiene que ser un lugar soleado. Las hortalizas requieren mucho sol y mucha agua. Entonces, si uno pone hortalizas en un lugar sombrío, probablemente va a obtener hojas, pero no va a obtener frutos. También tiene que haber disponibilidad de agua para riego, porque así como necesitan mucho sol, también necesitan bastante agua, y que el agua sea de fácil acceso. Y ojalá un terreno de poca pendiente, porque facilita la labor, pero uno eso también lo puede arreglar con estructuras. En relación al sol, en Chile siempre es bueno orientar el huerto hacia el norte, porque
la exposición norte es la más soleada, y cuando uno dispone las hortalizas dentro del huerto, siempre hay que poner las más altas hacia el sur y las más bajas hacia el norte para que no se sombreen entre ellas. Entonces, esta sería la disposición de un huerto de invierno en Chile, en que las arvejas, por ejemplo, que son plantas trepadoras, que crecen bastante alto, están atrás, y luego tenemos las hortalizas de hoja, que son altas, como las acelgas, el repollo, algunas lechugas. Luego podríamos disponer betarragas o zanahorias, y finalmente lechugas más pequeñas en la parte más adelante, más hacia el norte. Y en primavera-verano tenemos acá todas las plantas trepadoras. Aquí tenemos pepinos de ensalada, pero ahí también podrían estar los zapallos. Las plantas de tomate son bastante altas también. Luego tenemos pimentón, ají, berenjena, y luego tenemos las hortalizas de hoja, que son un poquito más bajas. Entonces siempre es importante que dentro del huerto las plantas no se sombreen entre sí, sino que al contrario, que se optimice la cantidad de luz que le llega a cada una. Entonces aquí hay un ejemplo de una disposición de un huerto en la cual se ha aprovechado la espalda del huerto, la parte que da más al sur, con estructuras más altas que no sombrean a las de más adelante. Y el norte aquí estaría en esta dirección. Y también los muros que dan al norte en Chile tienen muy buena exposición al sol, por lo tanto también pueden ser aprovechados con pallets, con tarros, con botellas o con todo tipo de estructuras que se apoyen contra el muro. Aquí tenemos otro ejemplo de hortalizas que van de más altas a más bajas, siguiendo también esta gradiente de sol, en que las más altas nunca van a sombrear a las más bajas. Y la idea es, con esto, aprovechar al máximo de luz. Por ejemplo, acá vemos una situación en que tenemos plantas altas. Esto es maíz con porotos, y esto es algo que se llama típico la milpa mexicana. Si uno tiene esta situación, los maíces estarían tapando los porotos, por lo tanto hay que ponerla, el norte estaría donde estoy yo, digamos, el sol llega de frente, no llega de lado, entonces tampoco hay sombra. Aquí vemos otros ejemplos también. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes no cuentan con un lugar soleado? Que a veces ocurre que hay gente que vive en un departamento que mira al sur, por ejemplo, y el balcón mira al sur, todas las ventanas miran al sur. Mi patio en mi casa, por ejemplo, es muy sombrío porque tiene muros altos, no llega sol. Bueno, ahí la solución es poner hortalizas de hoja. Lechuga, repollo, todas las hierbas medicinales, perejil, cilantro, acelgas, espinacas, todas las hortalizas de hoja y las hierbas medicinales donde no necesitamos que finalmente salga un fruto, son muy adecuadas para los lugares sombríos. Entonces ahí uno si pone un tomate, va a tener hojas de tomate, pero probablemente no tenga frutos de tomate. Entonces no hay que esperar, digamos, ese tipo de producción, pero sí uno puede tener producción de otras cosas. También, y fundamental, el agua. Después vamos a ver cómo se determina cuándo hay que regar. Y las hortalizas necesitan mucha agua, y Santiago es un lugar muy seco y muy caluroso en verano, que es cuando tenemos la mayoría de las hortalizas. Por lo tanto, tenemos que tener agua de fácil acceso. Si uno tiene agua que tiene que ir a buscar en un balde o que es complicado acceder al agua, eso puede finalmente repercutir en las plantas. Y lo más eficiente y que no es caro es instalar un sistema de riego por goteo. Eso es bastante eficiente, sobre todo en lugares donde escasea el agua. Y es relativamente fácil hacerlo. Y también lo otro que es importante es, bueno, ¿de dónde obtengo las plantas? Hay muchos lugares donde venden semillas, donde venden plántulas, donde venden almácigos, pero yo también puedo obtener semillas de los productos que compro. Uno puede perfectamente cultivar pimentones a partir de semillas de pimentón, de zapallo, tomate. Uno puede colectar frutas ricas que encontró por ahí y sacar las semillas y guardarlas. Entonces, esto es algo que ocurrió durante la pandemia, por ejemplo, que mucha gente empezó a hacer huertos, pero no tenían dónde comprar semillas porque
los negocios que no eran de primera necesidad estaban cerrados. Entonces la solución ahí era obtenerlas de frutos que ellos ya tuvieran, guardar semillas, y esa es otra manera de comenzar el huerto. El suelo es fundamental en el huerto. El suelo es un soporte donde se va a poner la semilla o la plantita, en el caso de que uno haga el másigo, y siempre debe estar suelto y muy mullido. Aquí vemos cómo es el sistema de raíces de una planta. Las raíces buscan en el suelo agua y nutrientes, y también necesitan respirar, necesitan obtener oxígeno en el suelo. Por lo tanto, el suelo no puede ser un lugar compacto, ni tampoco puede ser un sustrato donde no hayan poros, donde no haya un espacio de aire. Y por lo tanto, un suelo que está sobreregado es un suelo donde las plantas no pueden respirar y terminan muriéndose. Entonces el suelo tiene que ser mullido, oscuro, con ojalá un contenido de materia orgánica grande, porque eso aporta estructura al suelo, pero además aporta nutrientes. Ahora, si el suelo está muy duro, cuando uno va a preparar el suelo, a veces pasa que uno quiere rescatar un pedazo de parque o el jardín de la casa o un patio, pero el suelo está compactado porque se ha usado como pasillo durante mucho tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer es partir por regar. Es como cuando uno echa un terrón de suelo en un balde con agua que se disuelve. Bueno, el suelo tiene va a responder igual si es que uno lo riega. Entonces, si uno parte de un lugar que está muy compactado, muy duro, lo que habría que hacer primero es regar. Inundar el suelo varias veces para que el agua penetre, ojalá con un chuzo abrir agujeros para que el agua penetre, y eso va a facilitar el trabajo en el suelo. A veces los suelos parecen realmente pavimento y es muy difícil trabajarlo. Y eso va a permitir que podamos entrar con herramientas y mullir el suelo. Y luego, a partir de ese primer riego, y de la preparación del suelo, que ya voy a hablar de eso, es importante saber cuál es la humedad adecuada del suelo. Muchas veces la gente pregunta, ¿cada cuántos días tengo que regar un huerto? Y en realidad eso depende, no hay una regla, y eso depende de la humedad que haya en el suelo. Hay que pensar que las raíces no están en la superficie del suelo, están más adentro, y estas son plantas pequeñas. A medida que estas plantas crezcan, las raíces van a estar cada vez más abajo. Hay hortalizas que pueden tener raíces que llegan hasta 1 metro de profundidad. Por lo tanto, el suelo, aunque se vea seco arriba, uno tiene que siempre abrir un agujerito y ver si hay humedad más abajo. Y eso es lo que importa, no que esté la superficie del suelo mojada o seca. Ahora, si uno hace un agujero a unos 5 o 10 centímetros del suelo, que es más o menos donde se encuentran las raíces, que ahí es donde tiene que estar el agua, y uno saca un puñado de suelo y uno lo aprieta, uno hace un lulo. Si ese lulo no se forma y el suelo queda muy húmedo, hay un exceso de humedad, por lo tanto hay que dejarlo secar unos días, no es necesario regar nuevamente. Si, por el contrario, se forma una bola firme, pero se desarma con facilidad, quiere decir que el suelo está muy seco. O si a lo mejor ni se forma siquiera porque está muy seco, pero si se llega a formar, pero se desarma con mucha facilidad, ese suelo está muy seco y habría que regarlo. Y si se forma una bola firme y cuando uno con el dedo la desarma y se desgrana, pero sin hacerse polvo, sino que se desgrana como en partículas de suelo un poquito más pequeñas, quiere decir que hay una buena contenido de humedad del suelo. Por lo tanto, tampoco habría que regar en ese caso, ¿ya? Ahora, para lograr un suelo mullido, una de las cosas que hay que hacer y mejorar su fertilidad es agregar materia orgánica. Ya la materia orgánica le da estructura al suelo y le da esa cosa esponjosa que las plantas, las raíces necesitan para poder penetrar el suelo. Ahora, la materia orgánica, ideal, digamos, para un huerto y con materiales que uno puede encontrar fácilmente en el mercado,
es que uno agregue 1/3 de suelo corriente, del suelo que hay en el lugar, el que sea, puede ser más o menos, con más o mayor o menor contenido de materia orgánica, pero a eso uno le agrega 1/3 de compost y 1/3 de guano, ¿ya? Y el guano y el compost lo venden. Uno, si quiere partir un huerto, uno puede comprar sacos, lo venden en los negocios tipo home center, pero también lo venden en los jardines. Y eso produce una mezcla muy rica, con muchos nutrientes y también con una estructura muy buena y una capacidad de retención de humedad muy buena. Esta mezcla se mezcla bien, se empareja con un rastrillo para que quede sin terrones. Los terrones producen este efecto en el suelo, que cuando las plantitas están asomándose quedan aplastadas debajo de los terrones y se pierden plantas. Y por lo tanto perdemos, digamos, después vamos a tener un huerto incompleto. Y también a través de la incorporación de materia orgánica estamos fertilizando el suelo, y el ideal es usar fertilizantes orgánicos de origen orgánico, porque le estamos devolviendo al suelo lo que le sacamos. En el suelo está lleno de organismos que son muy importantes para la nutrición del suelo, como las lombrices de tierra, por ejemplo, que transforman la materia orgánica en humus, pero también hay un montón de microorganismos, bacterias, hongos, que degradan la materia orgánica y liberan los nutrientes al suelo. Por lo tanto, cuando tenemos un suelo pobre, seco, sin materia orgánica, estos organismos mueren, pero con eso también muere el suelo. Por lo tanto, es muy importante tener un suelo vivo, un suelo que tiene materia orgánica, que tiene alimento para todos estos organismos, y eso va a mantener la capacidad del suelo de fabricar sus propios nutrientes. Ahora, cuando uno va a aplicar abonos, los más recomendables y más baratos también son los abonos orgánicos, y ahí tenemos el guano que uno puede comprar o incluso puede conseguir a veces si uno está en lugares un poquito más cerca de las áreas rurales. Hay gente que tiene animales, ahí puede ser guano de ave, guano de oveja, guano de vaca. Lo importante es que este guano ya se haya compostado, ya se haya degradado, porque si no puede quemar las plantas. Entonces tiene que tener un tiempo en que el guano se secó, se aireó bien, y eso nos sirve como uno de los elementos que se agregan al suelo. Pero también podemos usar material vegetal, y en un lugar como este, que tiene un tremendo parque en que a veces hay que hacer manejo, poda, cortar el pasto, todo ese material puede ir a un compost, y ese compost se aprovecha en la preparación y en la nutrición del suelo. Y cuando estamos en una casa o en una situación como esta en que hay un casino, también podemos guardar toda la materia vegetal de la basura de la cocina y hacer compost y devolver esos nutrientes al suelo. Es importante, si se van a usar restos de cultivos anteriores, cuando uno ya tiene el huerto andando, picar estos restos y integrarlos al suelo para que los organismos del suelo, los microorganismos, lo degraden y liberen los nutrientes. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, por favor, interrúmpanme. Si hay surge alguna pregunta, ¿sí? No nos sirven, no es recomendable en los compost echar cacas de animal, porque de partida tienen parásitos. Y un perro doméstico tiene que estar desparasitándose periódicamente, pero si un perro sale al parque, qué sé yo, entonces puede igual contaminarse. Siempre hay una ventana en que puede tener ciertos parásitos. Entonces tú puedes contaminar el compost. Y generalmente los compost se hacen más bien de materia orgánica vegetal. ¿Cómo, perdón?
Sí. Bueno, podemos... Tendría que usar este micrófono para poder hacer la consulta. Vuelvo a hacer la pregunta, sí, repítela porque no se escuchó. Ya. ¿Por acá? Por acá, ya. Va, se me corrió esto. Muchas. Estábamos acá. ¿Ahí me escuchan? Sí. Entonces, bueno, yo no recomiendo en los compost ni echar caca de animales, ni tampoco restos animales, o sea, carne, huesos. El ideal es que el compost se haga con restos vegetales porque de partida se degradan más rápido y se descomponen, son más sanos desde el punto de vista de su proceso de descomposición. La cáscara de huevo tiene mucho calcio y las plantas necesitan calcio. Entonces, en el caso de la cáscara de huevo, uno la puede echar al compost, pero molida. Entonces, uno la cáscara de huevo la muele primero con un mortero o algo así y se la agrega al compost. Y ahí las mismas lombrices se encargan de mezclarla con los otros restos. Luego ya tenemos el suelo preparado y tenemos que decidir qué vamos a poner en el huerto. Hay algunas hortalizas que se pueden cultivar todo el año porque sus condiciones, sus requerimientos climáticos son más amplios, el rango en que se pueden cultivar es más amplio, toleran el frío, toleran el calor, y ahí entre ellos tenemos las betarragas, tenemos las zanahorias, las acelgas, que son súper, como se dice, carne de perro, uno debería decir hoja de acelga en vez de carne de perro, porque pucha que son resistentes. Los rabanitos también, y los rabanitos tienen la gracia que cuando uno los pone en un huerto son súper rápidos, en 25 días uno ya tiene los rabanitos cosechando y puede poner algo de nuevo. Entonces, tiene la gracia que uno ve los frutos, digamos, de su trabajo rápidamente. Y las lechugas también. Todo tipo de lechugas también aguantan todo el año. Hay otras que les va mejor en otoño e invierno, y ahí tenemos las coliflores, las brócoli, toda la familia de las coles, ¿no? La rúcula también, a pesar de que el rabanito es de la familia de las coles, la rúcula también, pero en general estas son hortalizas que resisten muy bien el frío, por lo tanto uno privilegia ponerlas en otoño-invierno, y el problema con las coliflores o los brócolis es que en verano crecen muy rápido y con una cabeza muy chica. Entonces, el ideal es tenerlas en invierno, las habas también. Las arvejas empiezan en esta época, uno debería estar ya sembrando arvejas, los repollos, los ajos también. Y eso los ajos uno los puede tener hasta en un macetero. Y en primavera-verano, los huertos tienen, bueno, todo lo que tradicionalmente es lo que comemos en primavera-verano, a pesar de que en este momento ya prácticamente comemos de todo el año, pero eso tiene que ver con que las cosas vienen de Arica, tienen que ver con que se cultivan en invernadero, tiene que ver con que se han seleccionado variedades que son resistentes a otros climas, pero tradicionalmente lo que se comía, por ejemplo, antes en verano en invierno no se comía tomate. Eso de comer tomate es un invento de las últimas décadas nomás. El tomate se da muy bien en verano, todos los hortalizas que son de fruto, los melones, la sandía, los zapallitos italianos, los pepinos, los porotos verdes, los pimentones, los ajíes, las hortalizas de verano, las aromáticas de verano como la albahaca, el cilantro, el maíz. Entonces también es importante, hay personas que a veces me preguntan, oye, me regalaron almácigo de tomate, ¿dónde lo pongo? Y es mayo. No lo pongas en ninguna parte porque no te va a dar nada, o sea, olvídalo. En general,
cuando uno decide si va a ser almácigo o siembra directa, el criterio es, a ver, aquí hay dos criterios. Uno, que en general uno debería enterrar una semilla a una profundidad que es 3 veces su tamaño. Si está más profundo, la semilla se demora demasiado en salir y gasta sus energías, las energías que tiene contenidas en los cotiledones, la gasta, y a veces si está muy profunda puede que ni siquiera pueda emerger. Y si está muy superficial es muy fácil que con el riego en el fondo se desentierre, o que si estamos en el campo un pajarito se la coma, qué sé yo. Entonces, o los ratones a veces. Entonces el ideal es que tengan esa profundidad. Y lo otro es que cuando uno hace almácigo uno parte de semilla igual, entonces ese criterio también vale. Uno puede, para hacer almácigo, usar envases de yogur, cajas de huevo. También venden almacigueras especiales en los negocios de jardinería, que son muy cómodas porque cada semilla se pone en un espacio individual y después uno saca la plantita entera. Pero siempre, cuando uno hace almácigo o siembra directamente al suelo, el suelo tiene que estar mullido y sin terrones, porque la semilla tiene unas raicillas muy delicadas y no aguanta muchas veces el contacto con un terrón fuerte en el sentido que no se puede desarmar. Y lo otro que es importante es que si ustedes van a poner hortalizas de raíz, o sea, zanahoria o betarraga, el suelo no puede tener terrones ni piedra, porque cuando la raíz, que ya sea la zanahoria o la betarraga, está creciendo y se encuentra con una piedra, se deforma. Se parte en dos, por ejemplo, o se enchueca. Entonces, el ideal es que cuando ustedes pongan hortalizas de raíz, sea un suelo que está mullido también más profundamente. Cuando ya empezamos a cultivar el huerto, nos vamos a encontrar con problemas sanitarios. Vamos a tener, los huertos se enferman, las plantas se enferman, y aquí yo siempre planteo que la sanidad del huerto es como la sanidad de uno. Uno lo que trata de hacer primero que nada es prevenir enfermarse. Y también aquí es lo mismo, hay que prevenir que el huerto se enferme. Cuando ya el huerto se enferma hay que tomar medidas curativas, entonces hay que aplicar insecticida, hay que podar, hay que eliminar plantas, y no queremos llegar a eso, igual como no queremos tomar antibióticos, ni nos queremos poner inyecciones, entonces, y ni tampoco nos queremos quedar en cama. Entonces el ideal siempre es prevenir. Entonces cuando uno, todas las medidas preventivas que uno considera para la salud humana, hay que tomarlas para el huerto. Por ejemplo, ahora pasamos por un periodo grande en que tuvimos medidas de prevención para el COVID. ¿Qué medidas teníamos? Aislamiento, mascarilla. ¿Qué hace la mascarilla? Es una barrera, ¿verdad? Es una barrera física. Entonces, todas esas medidas, las barreras físicas, por ejemplo, un invernadero plástico, es una barrera física. Aparte de dar un microhábitat, un microclima, también puede aportar una barrera física. Muchas veces en los cultivos se usan mallas antipulgones, que se llaman mallas antiáfidos, pero en realidad protegen contra cualquier insecto volador pequeño que llegue a instalarse al huerto. Entonces hay una serie de medidas preventivas que podemos tomar para que el huerto se enferme. Y una de las más importantes es la observación, ¿ya? Y eso también lo veíamos en la época de COVID, cuando todos los días nos decían, hoy día se enfermaron 25.000 personas en tal región. Eso es observación, es monitoreo, es hacer un seguimiento de la situación. Y eso es muy importante en los huertos. Es importante siempre comenzar el huerto con material sano. Si nosotros tenemos una semilla que tiene una herida, que tiene una mancha rara, que podría ser un hongo, mejor no la usemos, porque lo más probable es que estemos nosotros metiendo ese patógeno o ese insecto al huerto y provocando el problema sanitario. También es importante no usar suelo donde hubo problemas anteriormente, o sea, si yo tengo un macetero donde se me murió una planta de una pudrición, ese suelo se descarta. Porque ahí están las esporas de los hongos, las bacterias, o el problema. Entonces yo vuelvo a poner una planta y voy a volver a tener la enfermedad. Ahora, si es una cantidad pequeña de suelo, yo puedo meterle al microondas.
en una fuente con humedad y con eso uno mata bastante. Yo esto lo digo porque estamos hablando de cosas como a nivel más casero, ¿sí? Ah, te van a llevar el micrófono, espérate. Hola, gracias. Si existe la posibilidad de que ese suelo lo podamos reutilizar, como echarlo al compost o algo así, ¿se podrá? Eso se puede hacer. El compost, cuando en el proceso de producción de compost, el suelo alcanza temperatura alta. Toda esta masa, digamos, esta pila de hojas, restos orgánicos, etcétera, alcanza temperaturas altas que mata esporas de hongo, semillas de maleza, huevos de insectos. El compost es una manera súper buena y efectiva de limpiar un suelo, pero tiene que estar bien hecho, o sea, tiene que completar su ciclo, de modo que cuando el suelo ya se estabilice, este compost, y ya baje la temperatura naturalmente, se use. Si uno lo usa entre medio, corre el riesgo de que hay cosas que todavía van a estar vivas y uno las va a estar agregando al suelo. Pero, por ejemplo, ¿se podrá hacer con las lombrices? Porque tengo un lombricompost en la casa que es chiquitito. Entonces, ¿las lombrices igual hacen ese trabajo? Sí, las lombrices, no se produce el efecto de la temperatura con las lombrices, porque las lombrices lo que hacen es que se comen el compost, o sea, la materia orgánica, y la transforman en humus. Entonces, este proceso de fermentación no se produce de la misma manera. Entonces, no es tan efectivo como un compost sin lombrices. Gracias. De hecho, cuando uno hace compost, no lombricompost, sino que el compost normal, parte de las capas que hay que poner es suelo, porque el suelo, aparte de tener microorganismos dañinos, tiene microorganismos benéficos que son los que inician todo este proceso de descomposición de los materiales vegetales. Entonces, es uno de los ingredientes del compost, es suelo común y corriente. Entonces, ese suelo donde hubo problemas anteriormente, ojalá no usarlo, o si se usa, tratarlo de modo de eliminar esos problemas. También el suelo debe tener una cantidad adecuada de agua, ni seco ni exceso de humedad, porque las plantas con mucha humedad o con poca humedad sufren, y cuando sufren son menos capaces de resistir el ataque de insectos o de patógenos. Esto igual que nosotros, si estamos sanos y nos alimentamos bien y estamos fuertes, resistimos mejor las enfermedades. Las plantas son exactamente igual. Una planta que está débil por otra razón, por nutrición, por agua, por poca luz, también es más susceptible a que le ataque un patógeno o un insecto. Y usar semillas certificadas o sanas, certificadas, ¿cuáles son? Las que uno compra en negocio y viene con una certificación de pureza, de limpieza, que no tiene virus, que no tiene ningún tipo de patógenos. Hay algunas bacterias que se transmiten por semilla, los virus se transmiten por semilla, algunos hongos también, si está mal manipulada, pueden ir en la semilla, algunos ácaros pueden ir en bulbos como ajo o cebolla. Entonces, es importante que todo el material con que uno comienza el huerto esté sano. Y la planta va a pasar por distintas etapas: la semilla va a comenzar a germinar, va a producir las primeras raíces, luego la parte aérea, y uno puede rápidamente darse cuenta si esta planta está creciendo de manera sana o no. Una planta normal es una planta que no le faltan pedazos, que no tiene una diferencia de color, que tiene sus tallos enteros, que sus hojitas están enteras y parejas en color. Cuando uno empieza a notar amarillez en alguna parte, quizás una delgadez aquí en la base del tallo, podría ser un problema con hongos. O sea, la planta deberíamos ver todo el proceso inicial de esta manera. Este es el almácigo con el cual nosotros queremos llegar al huerto, o la planta que queremos que salga en el huerto, una planta sana, con todas sus partes intactas, con el color parejo, etc. Aquí vemos una planta sana también de tomate, y esta es una plantita sana, va a dar origen, si es que no hay problemas sanitarios, a un huerto sano. Y por eso es importante estar siempre observando desde el principio. Y esta observación uno debería hacerla por lo menos una vez a la semana. Una vez a la semana ir al huerto,
dar vuelta a las hojas, moverlas, abrirlas. Hay ciertas enfermedades que no se ven o que uno no las ve hasta que ya no es evidente, ya han avanzado mucho. Por ejemplo, aquí hay frutillas con un hongo, que es botrytis, y quedan debajo de las hojas. Entonces, si uno no levanta las hojas, uno no las ve. Y mientras tanto, este patógeno sigue multiplicándose, sigue avanzando, y cuando uno ya llega a verlas, es tarde. Por lo tanto, hay que detectar temprano los focos de problemas sanitarios y tratarlos rápidamente. También hay que mirar el suelo, ver si el suelo se ve con una cantidad adecuada de humedad. Suelos que están muy húmedos, con exceso de humedad, lo más probable es que haya problemas de hongos, lo más probable es que haya problemas de babosas, caracoles, chanchitos de tierra, tijeretas, un montón de otros insectos que llegan porque son atraídos por la humedad. Entonces, es importante, a veces en los huertos ocurre que hay zonas más húmedas y ahí se concentran ciertos problemas. Entonces, es muy importante ver que no haya ningún daño de este tipo, orificios en las hojas, pudriciones en algunas estructuras. Eso hay que estar monitoreándolo regularmente. Ahora, cuando uno se encuentra con problemas sanitarios, pueden tener distinto origen. Aquí vemos una planta que tiene, es un esquema de todos los problemas que pueden haber. Por ejemplo, en esta hoja se están mostrando deficiencias nutricionales. Entonces aquí falta de potasio, de magnesio, falta de algunos nutrientes. Por aquí tenemos un problema de hongo. Aquí tenemos pedazos que faltan por el ataque de un insecto. Aquí tenemos unas manchitas negras que también es un hongo. Aquí tenemos daño por helada, una quemadura. O sea, en una misma planta podemos tener varias cosas al mismo tiempo. Y nosotros, el mismo síntoma puede deberse, o sea, por ejemplo, un amarillamiento en una planta podría deberse a un hongo, pero también podría deberse a una falta de nitrógeno. Y también podría deberse a falta de agua. Y también podría deberse a exceso de agua. Y también podría deberse a algún insecto. O sea, un síntoma puede tener varios orígenes y si nosotros no hacemos un buen diagnóstico, no sabemos cómo tratar ese problema. Es como que cuando a nosotros nos duele la cabeza, bueno, ¿cuántos orígenes puede tener ese dolor de cabeza? Puede ser falta de sueño, caña, puede ser un tumor cerebral, puede ser un resfrío. Y para poder resolver esa situación hay que saber exactamente cuál es el problema. Porque si no uno toma las medidas inadecuadas. Entonces, es muy importante a través de la observación hacer un buen diagnóstico del problema que va a permitir tomar las medidas adecuadas. Ahora, en esta clase yo no les voy a poder dar todo ese material porque sería mucho, pero cada vez el material que hay en Internet está mejor. Hay, por ejemplo, páginas en Facebook de amigos de los jardines, hay buenas páginas de jardinería en general y de huertos en los que uno puede encontrar este tipo de síntomas y reconocerlos y compararlos y darse cuenta de qué se trata. Lo importante es saber que cualquier cosa que no sea una hoja verde y parejita, hay algún problema. Uno a veces piensa que es normal que a la hoja le falte un pedacito. No, no es normal, ahí hay algo, ¿ya? Y lo otro que es importante es que las plantas tienen un rango de tolerancia a los daños. Entonces tampoco hay que alarmarse porque uno vea que falta un pedacito de hoja, porque a lo mejor pasó un insecto, se comió un pedacito de hoja y se fue y ya no está, y el problema ya se superó. Entonces tampoco alarmarse de porque falta un pedacito de hoja, hay que aplicar un insecticida, por ejemplo. Hay que observar y ver si ese problema sigue creciendo, se va disminuyendo, se estabilizó, si esa herida en la hoja se cicatrizó, quiere decir que es una herida vieja. Entonces ya quiere decir que el problema ya fue, ya no hay nada que hacer y la planta va a seguir creciendo. Ahora, en relación a los problemas que podríamos encontrar problemas causados por plagas. Cuando hablamos de plagas, en general nos referimos a macroorganismos, organismos que son visibles generalmente al ojo, como insectos, algunos ácaros, que son unos arácnidos muy pequeñitos, pero que son visibles al ojo, algunos moluscos como las caracoles o babosas, que pueden causar daño en plantas al alimentarse,
Por ejemplo, aquí hay una larvita de una polilla o de una mariposa que está causando este daño. Aquí hay otra larvita en una hoja de repollo. Entonces, este repollo tiene un daño y eso es a lo que yo me refiero, que si yo veo esta hoja no puedo considerar normal que le falten pedazos. Me tiene que llamar la atención y tengo que observar, abrir la planta, dar vuelta a las hojas, hasta encontrar, bueno, ¿quién se está comiendo esta hojita? Pues una hoja sana no tiene estos agujeros. Sí, esas cuncunitas, como esas larvas, son súper voraces. La verdad que en una noche pueden desmantelar un tremendo espacio. Y considerando que las acelgas son comestibles, ¿cuál sería un buen como antibicho, no sé cómo se dice, insecticida, digamos, pero como más de origen orgánico, más natural, para evitar, digamos, meter el químico? Bueno, hay varias soluciones. Si es un huerto pequeño, yo recomiendo, tal como dices tú, salen en la noche. Entonces hay que ir en la noche a mirar el huerto y ahí uno los ve. Uno va en el día y se ve el agujero, pero tú vas en la noche y el insecto lo que hizo fue que estaba en el suelo durante el día refugiado y en la noche sale del suelo, se sube a la planta y come. Entonces cuando tú ves ese daño en el día que no encuentras al insecto, si vas en la noche probablemente esté y lo puedes sacar manual. Aquí estamos hablando de huertos urbanos, no estamos hablando de 1 hectárea de lechuga. Yo no le recomendaría esto a un agricultor. Pero si tú tienes 10 acelgas o 10 repollos en tu patio o acá, uno sí puede darse el trabajo de ir en la noche. De hecho, yo lo he hecho eso en mis huertos, que cuando veo un daño dejo marcar la planta o me fijo y voy en la noche con una linterna y ahí está. Y ahí se lo doy al gato. Y se acabó el problema. Y el gato feliz. Y, ¿sí? Como tú dices, en Internet hay harta información y yo he constatado como la consistencia que hay de información entre una persona y otra. Pero lo que yo no he encontrado mucha información es respecto de las carencias nutricionales de una planta, cómo diagnosticarla, qué es lo que le está faltando. Eso no, yo no lo he visto, no sé si la observación suya sí también. Hay una página que se llama algo así como InfoJardín, que es bastante buena. Ahora, las deficiencias nutricionales, porque muchas veces estas páginas se refieren más a jardines ornamentales más que a jardines comestibles, pero las carencias son muy similares. Por ejemplo, la falta de nitrógeno siempre es amarillez. Cuando uno ve esos limoneros amarillos es porque le falta nitrógeno. Entonces, aunque sea en hortaliza, en frutal, en planta ornamental, lo más probable es que la falta de nitrógeno se refleje en que la planta se pone amarilla. Entonces, puede que no salga la información en la planta que tú estás buscando, pero claro, lo puedes ver en otras plantas, digamos. Pero sí, hay páginas en que, bueno, también ahora hay unas aplicaciones en celular en que tú le tomas una foto a la hoja y te dice qué daño es, y ahí van insectos, de carencia de nutrientes. Hay un montón de material, sí, lo que importa es que al saber usarlo bien, pero hay mucho material, mucho. Ahora, dentro de los insectos que nos podemos encontrar, y aquí vamos a empezar a encontrarnos con otro tipo de síntomas, están unos que se llaman los insectos picadores chupadores, que tienen su aparato bucal modificado en una cosa que se llama estilete. Y este estilete es como una especie de aguja de jeringa. Y lo que ellos hacen es que entierran su estilete en la planta, ahí está un pulgón enterrando su estilete en la planta, y succionan la savia. Y cuando succionan la savia, de partida le roban savia a la planta, por lo tanto la planta que estaba produciendo savia para llevar azúcares para producir más hojas, frutos, tallos, raíces, se queda con menos asimilado y por lo tanto la planta crece menos. El otro problema de este tipo de insectos es que la savia es muy rica en azúcares y el insecto no necesita tantas azúcares, por lo tanto el insecto excreta azúcares y empieza a producirse una cubierta azucarada sobre la planta que se cubre con una cosa negra, como un polvillo negro que es un hongo, es un complejo de hongo que se llama fumagina. Y
eso es típico de los naranjos caseros, de los limoneros caseros, que los frutos salen como con una ceniza negra. Bueno, eso es un hongo que crece sobre el azúcar que producen estos insectos. También cuando nos estacionamos debajo de un árbol y queda el parabrisas pegajoso, ese no es el árbol, son los insectos del árbol que están produciendo esta mielecilla. Entonces, y el otro problema que tienen este tipo de insectos es que muchas veces son vectores de virus de plantas, no de virus humanos. Entonces, el insecto pica una planta enferma, adquiere el virus y después va a picar una planta sana y le transmite el virus a la planta sana. Entonces, ahora, los síntomas que tienen este tipo de insectos o también los ácaros también tienen un aparato bucal similar, es que dejan un amarillamiento de la planta en puntos. Por ejemplo, ahí se ve que está medio manchado, la hoja dejan como unos puntitos blancos y cada puntito es un lugar donde puso su estilete y sacó savia. Las mosquitas blancas también, que son bien comunes en los huertos, tienen ese tipo de aparato bucal. Ahora, ¿por qué yo les puse acá insectos picadores chupadores? Y tiene que ver con la pregunta que tú me habías hecho. Porque cuando tú vas al home center, por ejemplo, la mayoría de las marcas, Anasac, Bayer, Lavaz, todas han sacado productos en base a extractos vegetales o minerales que son para los insectos. Y están indicados de esta manera en la etiqueta. Dice, este es un producto en base a ajo para insectos picadores chupadores. Entonces no te dice para qué insectos, sino que insectos que tienen ese hábito de alimentación y esa adaptación, digamos, de su cuerpo. Entonces ahí vas a encontrarte con productos que son inocuos, ¿no? Que son en base a sales, a jabones, a extractos botánicos. Son menos efectivos que un insecticida, hay que aplicarlos más a menudo porque además no tienen residualidad y tampoco tienen ese efecto tan brusco que tienen los insecticidas, pero funcionan. Y lo otro que es importante es que, como dije recién, aquí nosotros estamos por atacar el problema cuando recién empieza. O sea, tú detectas un pequeño foco de pulgones o de algún problema y tú atacas inmediatamente. No esperas a que la planta esté cubierta porque ahí en realidad es como ya trabajar con un enfermo terminal, no hay mucho que hacer, o sea, esto es exactamente lo mismo. Entonces uno tiene que estar observando permanentemente el huerto y controlar todos los problemas cuando recién parten. Y ahí esos productos que son más suaves sí son efectivos. Aquí tenemos, y aquí debería decir, masticadores. Aquí se me fue esto. Hay otro grupo de insectos que son masticadores, que su aparato bucal son unas mandíbulas que son capaces de sacar pedazos del vegetal, masticarlo y tragarlo. Y ellos lo que hacen es que cortan hojas, ahí es cuando vemos pedazos de hojas que faltan, este tipo de galerías en las hojas, por ejemplo. Generalmente los insectos que hacen este tipo de daño son las larvas de los insectos, las larvas de polilla, las larvas de escarabajo, las larvas de mosca. Aquí vemos una larva de escarabajo, por ejemplo, entrando a una papa. Aquí vemos larvas de la polilla del tomate, que es la típica que vemos en verano, que uno abre un tomate que tiene una manchita apenas, pero adentro hay una tremenda galería llena de fecas y de hongos y de cosas que entraron por la herida. Entonces, hay otro grupo de insecticidas, también naturales, que dice para insectos masticadores. Entonces, por eso también aquí lo voy a arreglar antes de pasárselo a Cristian, pero ahí es donde uno puede decir, ya, ¿qué producto puedo usar que no sea tan tóxico? Bueno, si ustedes van a estos negocios, va a estar en los insectos masticadores y otro que va a decir para insectos picadores, chupadores. Y ahí hay una alternativa más limpia. También hay otras plagas, como babosas, caracoles, aves. Los caracoles y babosas son súper típicos en los huertos, les gusta la humedad, así que se concentran donde hay más humedad en el huerto, se concentran donde hay hojarasca. Entonces, si ustedes tienen un rincón donde caen hojas y quedan ahí se van a refugiar. Y también salen de noche a comer. Uno también tiene que ir con una linterna en la noche y ahí los encuentra. Ahora, hay cebos para caracoles y babosas que son muy efectivos, pero son súper tóxicos para las mascotas. Yo no los recomiendo, porque si un gato se los come, se muere. Son unos cebos que vienen en unos pellets chiquititos que tienen un atrayente alimentario. El caracol lo
percibe el olor, digamos, y se lo come y el caracol muere, y son sumamente efectivos, pero un perro grande incluso se puede morir si come cebo de caracol. Entonces, yo creo que ahí es mejor a mano. Las aves también son un problema grande en los huertos urbanos, porque la ciudad, generalmente los huertos urbanos están asociados a parques, y los parques tienen aves. Cuando uno ve un daño de ave, generalmente es un daño triangular. Es como un mordisco, pero es triangular, se nota la forma del pico. Ahora, si uno pone algo que es muy efectivo contra las aves, es poner, este es un huerto que yo hice para la pandemia, y puse cuerdas de una pitilla azul y le tiré unos envases como de papas fritas, todos estos envases que son como plateados, los corté en tiritas y las amarré. Y eso hacía que los pajaritos no se asustaban y no entraban a mi huerto. Entonces hay ciertas como barreras físicas que son muy efectivas y que no dañan a los aves ni tampoco llegan al huerto. Pero hay que también tener mucho ojo, porque en los huertos, así como vamos a encontrar plagas, también pueden haber insectos benéficos que nos están ayudando a controlar las plagas. Entonces ahí encontramos a las chinitas, las crisopas. Estos son unos insectos que uno los ve muchas veces en el verano, cuando uno prende la luz, en el patio, en el living, qué sé yo, entran y son estos insectos con las alitas verdes, largas, bien bonitas. Los sírfidos, que son unas moscas que las larvas se comen los pulgones y los adultos comen néctar de las flores, entonces uno generalmente los ve volando cerca de las flores. Bueno, las abejas también, que no son polinizadores. Las arañas comen de todo, comen plagas, comen, no sé, pues se comen los pulgones, son también, a pesar de que uno muchas veces no las ve, en los jardines hay arañas de jardín y son muy efectivas también. Y los parasitoides, que son un tipo de insecto muy pequeñito, una avispa muy pequeñita que atacan las colonias de pulgones. Entonces, si ustedes ven una planta que tiene pulgones, pueden también ver si hay algunos que se ponen más redondeados y como cafecitos. Y esos tienen un parasitoide adentro, es un enemigo natural que está haciendo control natural. Entonces, si yo veo una colonia de pulgones y veo que tiene parasitoide, la dejo para que se puedan seguir reproduciendo. También cuando nos encontramos con ciertos síntomas, pueden deberse a microorganismos, a patógenos, ¿ya? Y así como los plagas se definen como macroorganismos, o sea, insectos, organismos más grandes, las enfermedades o los patógenos se definen como organismos pequeños, microorganismos, organismos microscópicos, y en general las que van a encontrar en las plantas son hongos, bacterias o virus, ¿ya? Y ahí también nos encontramos con una serie de síntomas, por ejemplo, una planta marchita, ¿ya? Una planta muy marchita que durante el día, a las horas de calor, se pone marchita y en la noche vuelve a recuperarse. Puede deberse a que hay algún hongo en la raíz no puede llevar agua al resto de la planta y durante el día, cuando hace mucho calor, la planta se deshidrata, pero en la noche, cuando refresca, se vuelve a hidratar. Entonces, a veces uno ve el follaje enfermo, pero el problema en realidad está en las raíces y es un hongo, ¿ya? Necrosis de tejido muerto, ¿ya? Esto también puede deberse a una bacteria o un hongo. Es raro que esto sea un insecto. Los insectos en general o sacan el pedazo o dejan punteado. Si el ataque es mayor pueden llegar a verse esto también, pero generalmente este tipo de necrosis de tejido o tejido muerto corresponde más bien a un patógeno. Los mosaicos son pérdidas de color de la hoja, pérdida de clorofila en forma de mosaico, cuando quedan así como un rompecabezas de distintos verdes. Todas las pudriciones también que uno puede ver en las plantas o en los frutos, en las hojas, también se deben a patógenos. Entonces, ahí uno tiene que, cuando uno ve una planta que tiene algún síntoma, bueno, se deberá a un insecto, voy a ir en la noche a ver si veo al insecto, se deberá a un patógeno. Aquí vemos, por ejemplo, daños causados por bacterias. Aquí hay pudriciones en el tallo de un tomate. Esta es una planta de papa, también con pudriciones por bacteria. Un tomate con estas como pústulas causadas por bacterias. Pero también tenemos los hongos. En esta época es muy común en los huertos que salgan
este hongo blanco que se llama oidio. Y de hecho ahora, por ejemplo, las rosas están con oidio, porque ya hay mucha humedad y hay calor. La humedad ambiental también está aumentando y también tenemos otoños muy calurosos, entonces sale este polvillo blanco que se llama oidio, que es un hongo. Este es una pudrición que se llama botrytis, que es la típica pudrición que también ocurre cuando uno tiene un frutero con manzanas, con limones, con, qué sé yo, algunas hortalizas, de repente empiezan a aparecer algunas pudriciones. Muchas de esas también se deben a este hongo que es la botrytis. Aquí vemos semillas de poroto también con algún hongo. Este se llama roya en habas. Entonces, también hay que ver que de repente empezamos a encontrarnos con otro tipo de daños que tienen algunas cosas raras como estos puntitos blancos, estos puntitos color cobre. Bueno, ahí tenemos otro tipo de agente. Y los virus causan deformaciones en las hojas corrugadas. Estas son hojas de haba que deberían ser lisas y están todas crespas ahí. Estos mosaicos en zapallo italiano. Entonces, cuando uno ve esto, ¿es normal? No, no es normal. Yo creo que eso es lo primero que uno tiene que darse cuenta cuando aparecen síntomas para poder ir a buscar a la literatura o al internet o preguntarle a alguien, es darse cuenta que ahí hay algo anormal. Porque uno tiende a decir, me salió un zapallo más amarillo, ya, pero es que los zapallos no deberían ser amarillos, deberían ser verdes. Y si las hojas están amarillas, hay algún problema. Ahora, también esto, súper resumido, si uno quiere controlar estos problemas, bueno, lo primero es revisar semanalmente el huerto, ¿ya? Revisarlo bien, de suelo a la punta de la planta, dar vuelta a las hojas y detectar los problemas de manera súper oportuna. Los insectos que se puedan eliminar manualmente, ojalá eliminarlos manualmente. Si yo me encuentro con, por ejemplo, un tallo que está lleno de pulgones, bueno, a lo mejor puedo cortar ese tallo. Y si no están repartidos por el resto de la planta, no estoy perdiendo tanto. Si encuentro algún síntoma de enfermedad, cortar esa hoja. Las plantas no se recuperan de las enfermedades. Una vez que el tejido se murió, la planta no tiene la capacidad como nosotros, si tenemos una herida, una infección, de cicatrizarnos y después que no se note nada. Las plantas, el tejido muerto ya no se regenera. Entonces, ahí en ese caso es mejor cortar ese tejido muerto para que esas enfermedades no se sigan propagando por dentro de la planta. Podemos aplicar extractos vegetales, eso es lo que le decía de los productos que vienen señalados si son para insectos masticadores o insectos picadores chupadores. Hay también productos alternativos que son aceites minerales que venden en los negocios donde venden cosas para jardinería, que son muy efectivos, dice ahí para qué tipo de insectos son, por ejemplo, pulgones, en general insectos de cuerpo blando, pulgones, mosquitas blancas, chanchitos blancos, algunas larvas. También es muy efectivo para algunos insectos aplicar el típico detergente de loza, pero hay que tener mucho cuidado en aplicarlo al 1%, porque el detergente de loza lo que hace es que le saca la grasa que protege el cuerpo del insecto y el insecto, al perder esa grasa, se deshidrata. Pero las plantas también tienen grasa en sus hojas, las ceras vegetales también protegen la hoja. Entonces, así como le saca la grasa a los insectos, también le saca la grasa a las hojas. Y las hojas también se secan. Entonces, cuando uno lo hace más concentrado que eso, corre el riesgo de quemar la planta. Entonces, siempre hay que aplicarlo al 1%, lo que quiere decir que si yo echo 1 litro de agua, tengo que echar 10 ml de detergente. Y es el Quicks o los detergentes de loza, cualquiera sirve, pero no puede ser más que eso. Y también las babosas, en el caso de los huertos, que es una plaga muy común, se pueden poner trampas enterradas en el suelo, bien a nivel de suelo, y hay gente que les echa cerveza, porque la cerveza tiene un atrayente alimentario, la levadura de la cerveza es muy atractiva para las babosas y van atraídas por el olor a la levadura y caen a la trampa, pero también uno puede echar agüita con detergente y los insectos caen ahí y se ahogan. Ahora, si yo voy a usar algún plaguicida, ya sea orgánico, químico, sintético, de extracto vegetal, lo que sea, la etiqueta es el reglamento del insecticida. En teoría,
nadie debería aplicar algo que no está indicado en la etiqueta, ni cantidades diferentes a las que están indicadas en la etiqueta, ¿ya? Ahí está el reglamento, que hay un registro legal que tiene que ver con las concentraciones a las cuales se han evaluado esos plaguicidas y se ha visto que a esas concentraciones funcionan y no tienen ningún problema de seguridad para humanos o para el ambiente. Entonces uno nunca debería usar algo que no está escrito en la etiqueta, ni más cantidad, ni menos cantidad, ni para otras plagas. Y lo otro es protegerse. Hay insecticidas que son extractos vegetales que puede que no sean tóxicos, pero pueden ser irritantes, por ejemplo. O sea, puede que uno no tenga ningún problema de toxicidad, pero que termine con los ojos un poco irritados porque es un extracto de ajo. Entonces, siempre tratar de cubrir la piel, las mucosas, no respirar estos productos, del origen que sean. Ahora, dentro de los problemas sanitarios, también nos encontramos con otro problema que son las malezas, ¿ya? Y en general, cuando uno habla de las malezas, y aquí hay un concepto que está bien discutido con las nuevas tendencias de agricultura, que es la agricultura biodinámica y la agricultura, las nuevas viejas tendencias, como yo le digo, porque es volver a las técnicas que se usaban antes. Pero se supone que el humano, digamos, la define como cualquier especie vegetal que crece donde no queremos que crezca. Entonces uno puede tener una maleza que es un tomate porque creció en un cultivo de trigo y nos está entorpeciendo la labor. Entonces algo que en alguna situación es una hortaliza útil puede incluso convertirse en maleza si está creciendo en otro ambiente. Pero este es un concepto antrópico porque las malezas no son malas, o sea, son plantas nomás que crecen y que también son refugio para las abejas, para las chinitas, para insectos polinizadores. Entonces, siempre hay que observar cuál es el rol que están cumpliendo esas malezas en el huerto. Esas malezas pueden ser refugio de enemigos naturales, también pueden ser refugios de plagas, ¿ya? Entonces, es importante observar las malezas y decidir si se dejan o no en el huerto. Ahora, cuando se dejan hay que dejarlas de manera manejada. Entonces, si nosotros dejamos las malezas dentro del huerto, las malezas que son plantas, igual que las plantas de lechuga o de tomate, compiten por los nutrientes del suelo, por el espacio, por el sol, por el agua, compiten con las plantas. Y también pueden ser fuentes de plagas y enfermedades. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión de si vamos a limpiar el huerto o vamos a manejar un borde de maleza fuera del huerto que tenga algún rol. Oye, aquí quedó, a ver, no, esa la vamos a saltar porque esta información está acá. Entonces, es importante desmalezar cada 7 a 10 días, no dejar más tiempo que ese. ¿Por qué? Porque cuando las malezas son pequeñas, sus raíces son pequeñas y están muy poco arraigadas en el suelo. Entonces es muy fácil sacarlas, arrancarlas. Pero cuando las malezas crecen más, pueden tener unas raíces muy largas. Y es mucho más difícil sacarlas sin romperlas. Y cuando queda un resto de raíz, a veces esa misma raíz vuelve a brotar y vuelve a generar otra planta. Entonces es importante no dejar mucho tiempo, no dejar pasar mucho tiempo antes de volver al huerto a desmalezar de manera manual. O simplemente con una herramienta volteando el suelo de modo que esas malezas se destruyen o quedan enterradas. Y lo otro es que nunca hay que dejarlas florecer, porque cuando las malezas florecen, producen semillas. Y esas semillas son repartidas en el suelo y al año siguiente vamos a tener como 3.000 plantas por cada planta original. En cambio, si yo no las dejo florecer, voy a mantener el número de malezas bajo. Aquí tenemos un huerto en el que prácticamente no se distinguen las hortalizas, y esto provoca varios problemas. De partida tengo un microambiente húmedo, por lo tanto es mucho más fácil que se propaguen los hongos y las bacterias y todos los patógenos que les gusta la humedad. En segundo lugar, no puedo revisar bien ese huerto porque no me permite ver bien si hay orificios en las hojas, cambio de color, qué sé yo, en las hortalizas. Por lo tanto, este es un huerto que en realidad me dificulta toda la labor de control sanitario. Bueno, y el otro problema de algunas malezas, sobre todo cuando uno trabaja en huertos urbanos, es que muchas veces uno trabaja en jardines donde ha habido chépica, que es el típico pasto que hay aquí en todos lados. Y la chépica tiene esta estructura de estolones bajo el suelo. Entonces es súper difícil
controlarla, porque uno corta toda la parte que queda a la vista, pero tenemos estas estructuras en el suelo que siguen propagándose. Entonces, por eso es importante también hacer un buen control. Importante, uno toma la maleza de la base, primero riega el suelo para que el suelo esté húmedo y al sacar la maleza no se corte, ¿ya? Y hay malezas que son urticantes, como la ortiga, por ejemplo, entonces es importante protegerse con guantes, porque hay malezas que tienen espinas, que son irritantes. Y también uno se puede ayudar con herramientas. Hay una serie de herramientas que son muy útiles para el control de maleza y, como les digo, mientras más pequeña es la maleza y más seguido lo hagamos, más fácil. Aquí vemos un huerto bastante limpio en el cual podemos distinguir cada hilera de hortalizas, podemos ver realmente si nos encontramos con alguna planta que le falta un pedazo, si hay alguna pudrición. Aquí vemos un huerto bastante enmalezado en el cual es mucho más difícil mantener un control de los otros problemas. Y finalmente, una pregunta que también se hace harto es, bueno, ¿cuándo se cosechan las hortalizas? Y lo que hay que pensar es, en el fondo, hay 3 tipos de plantas, digamos, en relación a cuándo se comen. Algunas se comen cuando están en hoja, ¿ya? Si uno dejara que, y dentro de las que se comen las hojas, está la lechuga, el repollo, la selga, espinaca, apio, el tallo del apio, el tallo de la hoja del apio, ¿ya? ¿Qué es lo que uno se come? Algunos brotes, como por ejemplo los brotes de alfalfa, los dientes de dragón, las hierbas aromáticas, las hortalizas de raíz también, también se pueden comer en hoja. La hoja de la zanahoria es rica, se usa como el cilantro, la hoja de la beterraga es deliciosa. Hay otras hortalizas que se comen cuando están en la época de flor. Por ejemplo, el brócoli, la coliflor, la alcachofa, o en la época de tubérculo, como la papa. Y hay otras hortalizas que se comen sus frutos, ¿ya? Y ahí tenemos casi todas las hortalizas de verano: tomate, berenjena, zapallo italiano, pimentón, melón, sandía, o que se comen sus semillas, como los porotos, arvejas, habas, garbanzos. Entonces, dentro de esta variedad de cosas que nos comemos de las plantas pasan por distintas etapas. Entonces tenemos, uno siembra una semilla, la semilla se embebe de agua, empieza a germinar y primero está en una etapa vegetativa, ¿ya? Primero hay una etapa de almácigo, luego entra en una etapa vegetativa en que solamente produce tejido vegetativo, no hay tejido reproductivo, o sea, no hay flores, y luego entra en una etapa de floración, ¿ya? Y esos flores van a dar origen a los frutos. Entonces, después viene una etapa de frutos verdes y después viene una etapa de frutos maduros. Entonces, ¿cuándo se cosecha una hortaliza? Todas las plantas van a pasar por esta etapa. Las lechugas también después florecen, después tienen fruto. Lo que pasa es que es un fruto pequeñito, no es como un tomate. Entonces, uno tiene que estar muy consciente de que, bueno, si estoy con hortalizas de hoja, tengo que cosecharlas antes de que empiecen a florecer. Por ejemplo, las hojas, ustedes seguramente han visto cuando se suben las acelgas, las lechugas. Bueno, eso es porque entraron en su etapa de floración. Entonces hay que preocuparse de cosecharlas antes de que entren en su etapa de floración, antes de que entren en esta etapa, ¿ya? Luego tenemos, cuando ya un fruto comienza a formarse, bueno, todas las hortalizas de flor hay que no dejar que empiecen a fructificar. Por ejemplo, la alcachofa, cuando es más rica es cuando la flor está tierna, cuando ya la flor se madura y está lista para empezar a producir fruto, ya es una alcachofa vieja, dura. Ahí lo que queremos es casi que la yema de la flor. Y hay frutos que se comen verde, pero otros que no se comen verde. Por ejemplo, nosotros nos podemos comer un zapallito italiano verde, en una etapa temprana de crecimiento del fruto. Son deliciosos, típica comida árabe, los zapallitos italianos, los pepinitos dill, estos picles que se cosechan chiquititos. Pero hay otros frutos como una sandía, como un melón, como un tomate, que es bueno comerlos cuando ya estén maduros, porque ahí van a ser más dulces. Entonces hay que entender en el fondo que dentro de este ciclo de la planta uno tiene que ir cosechando a medida que va
apareciendo lo que uno quiere comer. Las cosas se pueden cosechar, por ejemplo, todas las hortalizas de hoja se pueden cosechar por hoja. No es necesario sacar la lechuga entera. Si uno tiene un surtido de lechugas o hortalizas de hoja, no puede sacar 3, 4 hojitas de cada planta y la planta sigue creciendo. No es necesario cortarla entera. Y eso es mucho mejor porque uno en el fondo sigue aprovechando esa misma planta durante más tiempo. Y cuando uno ve que ya una planta ya está produciendo hojas más chicas o ya no son, o que ya se subió, ahí lo que conviene es arrancarla y usar ese espacio para poner una plantita nueva de algo y continuar con el ciclo del huerto, a menos que uno quiera producir semilla. En ese caso hay que dejarla semillar y hasta producir la semilla. Preguntas, comentarios. Sí, mi consulta va cuando hablaste de esas como camas al principio, no sé, no me acuerdo del nombre, los bancales, justamente. ¿Hay que colocarles algún protector? Estoy pensando en un plástico negro, perforarlo, o se deja pegado al suelo, o esos que estaban sobre la gravilla que mostraste, a esos sí se les coloca algo como para contener el sustrato, el Mira, suelo. Si están directo sobre el suelo, no es necesario poner nada, porque el suelo, por muy compactado que esté, igual tiene una capacidad Absorbe. de retener, y las mismas raíces de las plantas en algún minuto, con el mismo riego, se va a ir ablandando ese suelo de más abajo, las mismas raíces van a penetrar y lo van a ablandar un poco. Pero si tú estás sobre gravilla o en una azotea, habría que ponerles una base de madera también. O sea, en realidad hay más que un bancal, lo que uno construye es un cajón. Un cajón con base. Ahora, yo creo que no es conveniente impermeabilizar estos cajones. Sí, es que justo eso iba, porque en realidad he visto, o sea, incluso yo he tenido y tienden a pudrirse, porque efectivamente Exacto. el agua no se absorbe y queda ahí como un fango. Claro, ahí lo que conviene, Plástico, bueno, de partida regular el riego. Nunca regar, no regar por calendario, sino que regar por necesidad, según esta pauta que vimos. Nunca regar en exceso, pero además, yo por lo menos, si hago un cajón, prefiero dejarlo con los tablones, que haya movimiento de agua. Uno lo que puede sí es proteger la madera para que no se pudra, pero que no quede impermeabilizado, porque es como... o sea, no hay, el agua no tiene, no se produce un drenaje natural del cajón y terminas con hongos en las raíces, terminas con un suelo súper contaminado. Súper, gracias, muchísimas gracias. ¿Qué sería un buen producto para proteger la madera y que no dañe, digamos, las plantas o el sustrato? Aceite de linaza, por ejemplo. Pino impregnado en aceite de linaza o en estos impregnantes de pino. Si lo importante es no poner una capa de plástico, porque hay gente que lo que hace es que hace un cajón y después lo forra con uno de estos plásticos bien gruesos y le hace unos hoyos al plástico. Eso es lo que no se recomienda. Tú incluso podrías pintar un cajón por dentro con carbonileo, que es súper impermeable, siempre que dejes las junturas naturales del cajón y que por ahí caiga el agua. Entonces ahí lo que estás haciendo es proteger la madera, pero no que el cajón no pierda su capacidad de eliminar el agua que está en exceso. ¿Sí? Carbonileo. Es un producto como un alquitrán negro que se usa para los postes. Cuando uno va a enterrar un poste en el suelo, se pinta primero con carbonileo y queda totalmente protegido, pero sin sellar el cajón. Es que me quedo dando vuelta un poco el tema de las malezas o estas flores, o sea, plantas que están creciendo como algunas veces por azar en las huertas. Y yo, eso, igual como usted decía, algunas pueden servir como plantas para insectos benéficos que pueden, por ejemplo, ayudar a la, no sé, polarización, por ejemplo, de los, usted mostraba los vegetales que crecían en verano, que daban fruto. Eso quería preguntarle, como, ¿qué tan es que yo, eso, en otras páginas también he visto algunas veces, pero de forma rápida, que utilizan estas flores o utilizan ciertas especies también para poder tratar este tema de las plagas de insectos, porque algunas veces estas flores como que tienen, presentan una gran atracción para esos insectos que generan plagas. Entonces, eso, como que la maleza algunas veces sí quizás debería ser como incorporada como algo importante igual dentro, o mirar esa diversidad que podría tenerse dentro del cultivo, porque eso pues, igual ayudaría como a los
insectos de las plagas. Claro, por eso yo les decía que es importante observar las malezas y ver qué rol están cumpliendo, porque si una maleza es solamente una fuente de plaga y que esa plaga va a pasar volando al cultivo, quiere decir que es una especie que no nos conviene tener muy cerca del huerto porque es una fuente de infestación. Pero si vemos que una maleza en realidad está llena de chinitas, de mariposas, de otros insectos, claro, en ese caso nos conviene que esté presente, pero eso todo se basa en la observación. ¿Y usted recomienda alguna como en especial? ¿Alguna vez he escuchado como estas plantas? En general las que tienen flor. Van a traer... Las malezas, a mí me cuesta decirles maleza porque en realidad son plantas herbáceas. Maleza es el nombre que uno le ha puesto en algún minuto, y menos en un huerto. En un huerto, en realidad, una maleza puede ser para un agricultor que tiene 10 hectáreas de algo y que tiene que entrar con el tractor y las malezas se le enredan en las máquinas. Pero en un huerto, claro, son plantas herbáceas que crecen espontáneamente y generalmente las que tienen flor son las que son más adecuadas para un huerto porque van a estar proporcionando recursos alimentarios para los enemigos naturales, polen, néctar, otras plagas que viven sobre las malezas y que son alimento para algunas chinitas. Claro. Entonces, generalmente se recomienda que todas las plantas que uno deje tipo maleza en el borde del huerto o cerca sean plantas que proporcionan este tipo de recursos. Y eso, entonces igual ya habría cierta no sé, por ejemplo, las plantas estas, las que crecían en verano, las que generan fruto, sería como sería un factor más importante, cosa que ayudaría más que, por ejemplo, a las otras herbáceas que crecían en invierno y que no dan fruto. ¿O sería como un factor a tener en cuenta si uno quiere poner ese tipo de plantas? No te entendí la última pregunta. Que, por ejemplo, estas plantas las que dan flores, serían como un factor importante a tener en cuenta, de incluir, por ejemplo, si uno quiere armar una huerta para el verano, para estas flores que dan en el verano, más eso. Definitivamente. Y también lo otro es que... Es como dejar de verlo como algo azaroso, y yo siento que igual es como una parte importante que les puede ayudar a la gente, que algunas veces la sacan o no la incluyen, no les crecen de forma azarosa, pero quizá igual sería importante que lo incluyeran, como tener esa Sí, pero también depende, porque si tú dejas todas las malezas, aunque tengan flor, las dejas en el medio del huerto, tú no vas a poder observar mordeduras de otros insectos, o sea, también tiene que haber cierto grado de limpieza que te permita observar. Pero entonces lo que quizás puedes hacer tú es no dejarlas en el medio de la hilera, pero dejarlas en el borde. Porque los insectos vuelan. O sea, un insecto que está a 1 metro de la flor va a llegar a la flor igual a chupar el néctar y va a volver a la planta a comerse los pulgones. Entonces, el problema es no sacarlas, sino que manejarlas, que no es lo mismo. Sacarlas es eliminarlas, o sea, hacer una extinción de estas plantas. Manejarlas es ponerlas en lugares estratégicos donde te ayudan y no te dificultan otras labores del huerto, y no compiten con las plantas, no te roban el agua, etcétera. Ok, gracias. Disculpe, sobre las malezas, entonces sería como óptimo tener un equilibrio, por así decirlo, entre las malezas que nos están dando beneficios como controladores de plagas y un poco de malezas que, claro, traigan las plagas para que funcionen como alimento para esos como reguladores que nos está trayendo la maleza buena. Siempre que las plagas no se pasen de esas malezas a tu huerto. Y todo eso, o sea, yo no te podría dar una respuesta sí o no ahora porque es caso a caso. Porque hay, por ejemplo, algunas malezas que incluso se llaman cultivos trampa, porque son más atractivos que tu cultivo y los insectos, en vez de ir a tu cultivo, van ahí y tú sacas esa maleza y se van todas las plagas. Pero eso es caso a caso, no hay una regla general para eso. Entonces, todo esto depende de lo que tú observes finalmente. Entonces tú tienes que conocer tu huerto es un organismo vivo, es como tu mascota, o sea, sí. uno al perro no le da cosas por receta, uno lo observa, oye, está cojeando, le duele una patita, parece, le voy a mirar la patita. Un huerto es exactamente lo mismo. Uno tiene que empezar a conocer el huerto, saber... Así como el perro cuando ladra de una manera te está pidiendo que lo saques a pasear y cuando ladra de otra manera es porque tiene hambre, con los huertos es exactamente lo mismo. Entonces uno tiene que empezar a ver, bueno, esta maleza aquí en realidad se llena de chinita, pero esta otra se llena de pulgones y estos pulgones después se me pasan a la lechuga. Entonces es observación, es conocer tu huerto.
Ya, y con las malezas trampa, o sea, ¿cómo es esa estrategia? ¿Se hace como un sector con esas malezas y ahí uno los va controlando o cómo se pone? Claro, pero como te decía, eso es algo caso a caso. Yo no te podría decir ahora qué planta poner porque va a depender de cuál sea tu cultivo. Incluso, no sé, por decirte algo, el repollo morado es más atractivo que el repollo verde para algunas plagas. Entonces, ya, si tú tienes repollo, ¿es morado o es verde? Entonces, no te podría dar una respuesta para eso. Ya. Gracias. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de poder compartir esto. Una pregunta, no sé si supongo que hay bastante experiencia en esto, pero el fin no necesariamente es la plantita, sino más bien lo que produce el huerto en la sociedad, en la comunidad. Entonces, ¿qué pasa después de que todo florece? ¿Qué pasa después que sale el fruto? ¿Qué sugerencias tienes como para que esto sea continuo? Para que no quede solamente en el entusiasmo inicial de tirar las manitos a la tierra, qué sé yo, y hacerlo. Me refiero, por ejemplo, a la gestión después de los tantos tomates que salen, que no se echen a perder. ¿Cómo esto puede ser cíclico y que sea atractivo para las comunidades en concreto? Bueno, ese es uno de los graves problemas de los huertos, porque... y tiene que ver con nuestra cultura en Chile, digamos, nosotros normalmente veraneamos en febrero, que es cuando el huerto está más productivo. El pic del huerto, la belleza máxima, la producción máxima del huerto generalmente es en febrero. Entonces ocurre a veces que cuando hay jardines comunitarios, en febrero todo el mundo se va de vacaciones y no se queda nadie a regar el huerto y tampoco a cosecharlo. Entonces, ahí ya tiene que entrar un trabajo que tiene que ver con, más allá de la agricultura, que es un trabajo con la comunidad de compromiso y de ver que lo mismo pasa en los colegios. Nosotros hemos trabajado con huertos en colegios y el huerto funciona todo el año y en enero, febrero se cierra el colegio, en febrero los auxiliares del colegio se van de vacaciones y hay colegios que quedan con candado. Y uno vuelve en marzo y el huerto está totalmente muerto y no siempre hay plata para instalar un sistema de riego automático. Entonces, eso ya, el trabajo que hay que hacer ahí de partida yo pienso que el huerto lo tiene que hacer alguien que realmente quiera hacerlo. No alguien, es como tener una mascota, o sea, si tú le impones a alguien, oye, tú tienes que tener un gato, el gato no va a estar bien cuidado, pero si alguien decide tener un gato, el gatito va a estar bien cuidado. Lo mismo con los huertos. Si yo llego a una comunidad y les digo, ya vamos a hacer un huerto, y la idea salió de mí, no de la comunidad, lo más probable es que cuando llegue la hora de las vacaciones, la prioridad de la gente sea irse a descansar, y es normal eso. En cambio, si la comunidad es la que pide el huerto, lo más probable es que haya un nivel de compromiso diferente. Entonces, ahí tampoco yo te puedo dar una respuesta, porque depende de cómo es, digamos, caso a caso. Yo trabajaba en huertos en que, por ejemplo, aquí en Macul, en la Villa Santa Elena, un huerto grande que hicimos, y ahí, claro, en el verano se fue la mayoría de la gente de vacaciones, pero quedaron personas regando y desmalezando, que es la época en que realmente están todos en flor, en fruto, con un gran requerimiento de agua, porque las plantas están enormes y necesitan más agua, y se hizo un sistema de turnos de riego y de cosecha. Y bueno, los que no estaban perdieron nomás, no regaron, pero tampoco cosecharon. Y los que se quedaron con un compromiso mayor fueron los que aprovecharon el huerto, tenían todos los días, iban a cosechar su ensalada ahí mismo al jardín de la junta de vecinos. Entonces eso también depende del grado de compromiso. Ahora, ¿cómo asegurar que el huerto no se muera? Instalando riego automático. ¿Sí? O sea, tú puede que no coseches, pero tampoco lo matas, porque el huerto se muere cuando no hay agua. Entonces puede que tú vuelvas y te encuentres con una maraña de tomates o algunos medios pasados, qué sé yo, pero el huerto va a estar vivo y ahí hay que entrar a podar, sacar las plantas que están más viejas, cosechar lo que quede. Y en relación a cómo darle continuidad al huerto desde el punto de vista técnico, con un sistema de almácigos constante. O sea, tú sacas una lechuga o cuando ya una planta llegó a su término por la época del año, y ya la planta se puso vieja, tú tienes preparado un set de almácigos que son los que vienen en la temporada y rápidamente preparas el suelo y rápidamente reemplazas esas plantas con, por ejemplo, en esta época correspondería poner arvejas, habas, ya estamos un poquito pasados para el ajo se pone en marzo, la cebolla, los cebollines, los puerros, y a su vez en agosto
ya tienes que ir empezando a preparar los almácigos de verano, el tomate, el zapallito italiano, todos los tipos de zapallo, el sandía, melón, berenjena, porotos verdes, de modo que en septiembre, que es cuando ya la época en que pasan las heladas, tú estás instalando esas plantitas ya que están de unos 10, 15 centímetros, ya las pones en el huerto y así le das continuidad. Gabriela, bueno, primero que nada, muchas gracias por tu presentación tan bonita y tan enriquecedora. También quería hacer una pregunta yo, aprovechando que tengo el micrófono. ¿Qué la importancia que tú le das justamente en ese contexto a la estacionalidad y a la importancia de conocer nuestro bioma donde nos encontramos para este tema de la agricultura urbana, en el contexto justamente de un manejo más agroecológico de esta iniciativa? Bueno, yo creo que esa es la mayor importancia de los huertos, porque uno generalmente con el espacio que contamos en la ciudad y con el tiempo que tenemos para dedicarnos a un huerto, lo más probable es que el huerto no nos alimente. O sea, lo más probable es que el objetivo final de este huerto es que es muy bonito, es muy decorativo, se ve precioso en los jardines, nos va a proporcionar parte de nuestros alimentos, hierbas aromáticas que sabemos que no están con insecticidas, o sea, no sé, pues yo todo este verano he comido albahaca de mi huerto, he comido tomates cherry de mi huerto, de mi patio. Yo me como una ensalada y sé que no tengo que pelar los tomates, que no tengo ni que lavar la albahaca. Entonces es muy agradable eso, pero yo creo que la mayor riqueza de un huerto pequeño, ya que aquí estamos hablando de pequeño, es que nos vuelve a reconectar con la naturaleza y nos vuelve a dimensionar, a permitir dimensionar el tiempo que se demora las cosas en crecer, cómo crecen, porque nosotros estamos hay una disociación muy grande. Por ejemplo, en Estados Unidos hace unos años les preguntaron a niños del colegio, niños chicos, de dónde venía la leche, y ellos decían de la caja. No tenían idea que venía de una vaca. Otros niños decían del supermercado. Asimismo, le preguntaron hace como 10 o 15 años a un grupo de adultos jóvenes ingleses, que eran entre 18 y 30 años, creo, les preguntaron que relacionaran distintas cosas. Entonces, por ejemplo, cosas que ellos comían cotidianamente. Entonces, por ejemplo, un tercio no relacionó el cerdo con el tocino. O sea, nada que ver. Otro tercio importante no relacionaba los huevos con las gallinas. Y algunos decían que los huevos eran como un producto del maíz o del trigo, pero no tenían idea que entre medio había una máquina que se llamaba gallina, que era la que hacía el huevo. Entonces, es como la extensión de la experiencia alimentaria. Claro, entonces el problema es que por un lado estamos muy disociados nosotros, y antes, hace, no sé, pues los 80 en Chile, habían huertos aquí en Macul, en La Florida, en La Reina. Uno iba, yo iba donde una tía en La Reina que tenía una casa quinta con gallinas, con de todo. Si uno iba a donde yo trabajo ahora, en La Pintana, era campo. Entonces uno estaba en contacto con el campo. Ahora, eso tiene varias consecuencias. Por un lado, esta dicotomía que se produce entre los espacios urbanos y los espacios rurales, en que la gente no tiene idea cómo se producen las cosas, cuánto tiempo se demoran, pero también las cosas tienen que viajar y cada vez los alimentos viajan más. Y eso produce tiene una huella de carbono tremenda. Entonces, porque exacto, no es solo el viaje. Producir hortalizas significa producir neumáticos, producir tractores, combustible fósil para echar a andar todo eso. Los insecticidas se producen muchos en base a hidrocarburos. El envase del insecticida es plástico, por lo tanto también viene de los combustibles fósiles. Se usa agua, se contamina el agua porque en la agricultura industrial el exceso de fertilizantes termina en las fuentes de agua y se produce contaminación del agua. O sea, la manera como nos estamos alimentando hoy día es tremendamente dañina y es una de las causas más importantes del cambio global. Un 30% de los gases de invernadero que se producen actualmente y que están causando cambio climático provienen de la agricultura. Un 73% del agua que tenemos en Chile se usa en la agricultura. No se usa ni en la minería, ni en el agua de la ducha, ni en el agua industrial, es en la agricultura. Entonces, cuando nosotros volvemos a conectarnos, a observar, volvemos a darnos cuenta de que lo que significa, lo que implica llegar con un tomate a la ensalada en el fondo. Y eso nosotros lo tenemos, o sea, los niños no tienen idea. Entonces yo creo que ese es el gran valor de los huertos, más que pretender
autoalimentarnos con un huerto, porque eso es imposible. Por ejemplo, yo trabajo en La Pintana 8 horas al día, o sea, yo no tengo tiempo para tener un huerto, pero sí tengo tiempo para tener algunas albahaquitas, algunos tomatitos. Pero esa misma observación, sobre todo cuando uno trabaja con niños o con colegios, les permite a los niños como volver a reconectarse con algo que está medio perdido. Por supuesto. Quisiéramos darle un aplauso a Gabriela por su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. También le queremos pedir a Estrella que le va a entregar a la profesora un regalito de parte de nuestra universidad por habernos venido aquí a acompañar. Muchas gracias.